Hay gente que nace incompleta, no en el sentido médico, en el sentido existencial, como si el universo hubiera comenzado a esculpir a una persona y se detuviera a mitad de camino. Dejara herramientas donde deberían estar manos, dejara cuchillas donde debería estar el tacto. Y la pregunta nunca es, ¿quién hizo esto? La pregunta es, ¿qué haces cuando tu propia existencia es un peligro? ¿Cuando amar significa herir? ¿Cuando pertenecer exige que seas útil, pero tu utilidad eventualmente sangra? Mary Shelley lo entendió hace 200 años. Los monstruos no nacen, son creados, y a veces no por las propias manos, sino por las miradas. El inventor de Edward Manos de Tagera llega con una caja. Dice que esperaría hasta Navidad, pero no pudo. La impaciencia es casi ternura. Abre, muestra las manos humanas, de verdad, dentro de la caja. Edward quiere tocarlas, quiere entender, quiere tocar lo que finalmente lo completaría. Y en ese instante exacto, el corazón del inventor se detiene. Cae al suelo, muerto, las manos destrozadas por las tijeras, heridas, inútiles, tendidas junto al creador que no pudo esperar a Navidad. Frankenstein ya lo sabía en 1818. Víctor huyó de la criatura por rechazo visceral. Criatura que pudo haber sido cualquier cosa, se convirtió en monstruo por la forma en que fue tratada. El inventor de Edward no huyó. Amaba. Quería dar plenitud. Quería compartir la alegría. Y murió tocado por lo que creó. Tiempo indefinido pasa. La soledad no tiene calendario, hasta que la sociedad bien intencionada sube la colina. Peg Box encuentra a Edward y ve un proyecto incompleto, pobrecito sin manos. Decide ayudar del modo que las personas bien intencionadas ayudan, integración forzada. Lo trae a la vecindad suburbana perfecta, casas coloridas, céspedes simétricos, familias sonrientes, salvación por la normalización. Sin preguntarle si Edward quiere, sin preguntarle si está listo. Edward va a dormir al cuarto de Kim. Ella está fuera, en un campamento, pero su presencia está allí, en las fotos, en los objetos, en los recuerdos de las paredes. Él mira aquellas imágenes con reverencia silenciosa, encantamiento, como quien ve una ventana hacia un mundo imposible. Aún no es amor, es predisposición, como si algo en él ya supiera que ese rostro lo cambiaría todo. Kim vuelve más pronto de lo esperado. Entra al cuarto sin saber que hay alguien allí. Ambos se asustan, los dos al mismo tiempo. Freud tenía una palabra para esto, das Unheimliche, lo perturbador, lo inquietante sin explicación. No es lo completamente extraño lo que asusta, es lo casi familiar, con algo levemente desplazado, lo que debería ser conocido, pero tiene una falla que genera inquietud sin nombre. Edward tiene rostro humano, ojos, habla, casi convence, pero el metal donde debería estar la carne traiciona todo. Esa casi humanidad perturba más que un monstruo obvio, porque al monstruo lo categorizas. Edward no cabe en ninguna caja, queda en el limbo. 3 tipos de miradas surgen en esta historia. Kim, que primero tuvo miedo, Peg, que primero amó, y la gente que siempre usó. Al principio, la novedad supera la incomodidad. Las vecinas rodean curiosas, tocan, cuidado con las tijeras, ríen nerviosas, y comienza algo más siniestro que simple curiosidad. Foucault escribió sobre sociedades disciplinarias, sobre cómo las comunidades vigilan, juzgan, moldean. La vecindad no acepta la diferencia, intenta normalizarla. Deberías abrir un salón, tienes tanto talento, podrías ser tan útil. Cada frase es un intento de encajar, de disciplinar. Edward puede existir, siempre que sirva. La vigilancia es constante, las cortinas se mueven,
Susurros en las esquinas, miradas evaluando. ¿Aún es útil? ¿Aún es seguro? Y entonces Joyce ve otra utilidad posible. Intenta seducirlo. Se desnuda esperando correspondencia. Edward, en su inocencia, comenta con la familia Box, sin malicia, porque no sabe que debería guardar silencio. Joyce se da vuelta. Siempre supe que había algo mal en él. Martin Buber, filósofo judío, separaba dos tipos de relación fundamental. Yo-tú, reconocimiento del otro como sujeto pleno, como presencia genuina. Yo-eso, persona como objeto, herramienta, medio para un fin. Joyce encarna el yo-eso en su forma más desnuda. Edward sirve mientras es objeto. En el segundo en que la avergüenza, sin intención, se convierte en amenaza. Y no es solo ella, todos. Joyce lo objetifica por deseo. Las vecinas por utilidad, Jim por manipulación. Nadie ve a Edward. Todos ven lo que pueden sacarle. Sartre escribió sobre esto, la mirada que transforma, que roba libertad. Edward se convierte en fragmento, pedazos de expectativas contradictorias. Se pierde a sí mismo en las miradas ajenas. Cuando deja de producir valor, cuando la sangre reemplaza el arte, la sociedad muestra los dientes. Kim comienza a ver más allá de las tijeras. Ve cómo la vecindad lo explota, cómo Jim lo trata con desprecio, cómo Edward, a pesar de todo, permanece gentil. Edward comienza a vivir en función de ella. Protege, observa, siente. Su amor es devoto, platónico, absoluto. Ella, por otro lado, aún lo ve parcialmente como curiosidad. Hay atisbos de yo-tú, pero el deseo pleno aún es incierto. Cuando Jim lo convence a entrar a robar su propia casa, Edward solo quiere ayudar a Kim. Quiere pertenecer, quiere proteger. La alarma suena. Edward queda atrapado. Kim intenta ayudarlo, pero Jim la arrastra por la fuerza. Después, ella pregunta, ¿por qué lo hiciste sabiendo que era su casa? Y Edward responde, porque me lo pediste. 3 palabras que lo resumen todo. Amor sin cálculo, sin esperanza de retorno. El remordimiento que surge no es culpa de un amor egoísta, sino reconocimiento tardío de la humanidad que no pudo abrazar en ese instante. Las vecinas lo objetifican con demandas estéticas, Jim con manipulación criminal y Edward, anhelando tanto pertenecer, se deja moldear. Hasta Kim, hasta ella. En Navidad, mientras Kim y Peg decoran la casa por dentro, Edward está afuera, esculpiendo hielo. Los copos caen como nieve artificial. Kim sale, ve la nieve, baila bajo los copos, lo mira. Por primera vez no ve las tijeras, ve lo que crean, ve el corazón bueno, reconoce cuán profundamente la ama. Es yo-tú, reconocimiento de Edward como sujeto, humano, completo, pero aún no es amor pleno de ella. Es admiración, compasión, quizá arrepentimiento por lo que antes intentó manipular. Buber decía que yo-tú no se programa, sucede. Momento de gracia donde el otro deja de ser objeto y se convierte en presencia. Esa escena es el corazón de la película. Todo lo que viene después apenas confirma lo que nació allí. Pero el mundo no permite que ese momento dure. Jim aparece, amenaza. En el susto, las tijeras cortan a Kim. Accidente, siempre accidente, pero sangre es sangre. Y por primera vez, alguien que hiere a Edward siente remordimiento genuino. Kim se arrepiente del asalto, de no haber visto antes. En ese momento, Kim elige. Termina con Jim. No por Edward directamente, por ella misma. Porque vio la violencia, el control, la mezquindad. Jim no acepta. Los hombres así nunca aceptan. Expulsa a Edward a gritos. Edward sale furioso. Corta la ropa que llevaba en furia silenciosa como quien se quita una capa humana que nunca le perteneció.
El peso de no ser humano lo hace sentarse en la acera de alguna casa. Agotado de intentar. Es cuando aparece el perro peludo. Se sienta junto a Edward como si entendiera el agotamiento. La presencia silenciosa del perro muestra a Edward que no puede ver por el exceso de pelos cubriendo su visión. Con un gesto suave, Edward corta el pelo. Los ojos del perro aparecen. Mira a Edward, lame su rostro con cariño y cruza la calle. Se va. Ese fue el único momento de yo-tú puro. Edward ayudó. El perro agradeció, sin expectativa, sin instrumentalización, sin necesidad de que Edward siguiera siendo útil. Gratitud sin deuda, conexión sin posesión. El perro supo hacer lo que nadie más supo, recibir ayuda e irse, sin convertir a Edward en cosa. Quizá por eso Edward vuelve esa misma noche a la casa de los Box. No sabe si pueda, pero necesita. Y quizá porque, por una mirada que lo vio sin miedo, Edward decide intentar una última vez. Kim está allí, tensión en el aire, cosas no dichas. ¿Me abrazas?, ella pide. Edward dice que no puede, va a herir, pero ella encuentra la manera. Lo abraza de frente, cuidadosa con las cuchillas. Por un momento, frágil, temporal, hay reciprocidad. Hay tacto que no es herramienta, no es performance, solo conexión. Sartre hablaba de las miradas que nos transforman en objetos. Pero aquí, en el abrazo imposible, Edward vuelve a ser sujeto, persona. Él no sabe qué hacer. Permanece inmóvil, como si el cuerpo entero necesitara reaprender qué es ser tocado sin herir. Pero la vida suburbana no permite milagros. Jim vuelve. Kevin, el hermano de Kim, cruza la calle sin ver el auto. Edward empuja al niño, lo salva, pero las tijeras cortan sin querer. Kevin grita pidiendo auxilio, no de dolor, de susto. Los vecinos aparecen, rodean, acusan, y lo que el mundo ve no es al Salvador, es al monstruo con las cuchillas ensangrentadas. ¡Corre!, Kim pide. Edward corre, corre por las calles, entre luces de Navidad y ventanas cerrándose. Las mismas personas que lo aplaudían ahora lo persiguen. La persecución lo lleva al castillo, el mismo lugar donde todo comenzó y donde todo va a terminar. El policía amable, aquel que perdió el sueño preocupado por Edward, dispara al aire para distraer a la turba. Pequeña misericordia en un mundo ciego por los patrones, sin respeto alguno por las diferencias. Edward se refugia entre las sombras, rodeado por los fantasmas de lo que intentó ser: hijo, amigo, hombre. Kim llega poco después, desesperada. Jim la sigue, armado, y ataca queriendo matar. Edward defiende a Kim. Las tijeras hacen lo que siempre hacen. Jim cae muerto con un agujero en el pecho. La sangre que se escurre de él es el reflejo del tiempo que se agota hasta que la turba llegue sedenta de sangre. Y en ese espacio de tiempo, Kim lo enfrenta. Su rostro es un mapa de dolor, el hombre y el monstruo conviviendo en la misma piel. Se acerca, lo besa. Te amo. Edward vivencia el amor, no a la distancia, no en encantamiento silencioso. Real, correspondido, presente. La tragedia no es solo el mundo que los separa. Es que el amor de Edward siempre fue absoluto, mientras que el de Kim nace o se confirma demasiado tarde, entre remordimiento, reconocimiento y deseo imposible. Y es justamente cuando Edward logra vivenciar ese amor que no puede seguir viviendo como quería, con ella, en el mundo, siendo persona. Entonces Kim hace lo único que le resta. Desciende, encuentra a la turba, miente, murió. Salva con mentira, con distancia, con separación que duele pero protege. El mundo cree, porque es más fácil creer en el fin que entender lo que no cabe en palabras. Edward se queda en el castillo. Kim vuelve al mundo. Ella intenta mantener yo-tú
a la distancia, guardar a Edward como tú en la memoria mientras vive en el mundo de esos. Pero tú exige presencia. Sin presencia se convierte en recuerdo, y el recuerdo se convierte en leyenda. Quizá por eso ella cuenta la historia décadas después, intentando mantener vivo ese momento bajo la nieve donde Edward era tú, donde ella cruzó la frontera. Pero contar la historia es también reescribirla. Ella nunca vuelve, y quizá no sea por falta de coraje. Quizá sea porque subir significaría confrontar la pregunta que nunca puede responder. ¿Lo amaba realmente? ¿O reconoció demasiado tarde la humanidad que explotó, manipuló, dejó presa? ¿Había amor en el beso? ¿O había a Dios? Foucault estaba en lo correcto sobre las sociedades disciplinarias. No destruyen la diferencia directamente. Intentan normalizarla. Y cuando la normalización falla, expulsan. Y cuando la expulsión es completa, olvidan. La tragedia no es el mundo los separa, es llegaron a tiempos diferentes. No existía configuración alguna donde los dos permanecieran juntos y vivos. El beso pudo haber sido amor o adiós. El abrazo que fue real pero insuficiente. El te amo, que quizá fuera gratitud llamada pasión. Buber decía que el mundo de eso es necesario. No puedes vivir solo en yo-tú. Te consumiría la intensidad. Pero un mundo compuesto de eso es infierno. Edward vivió en el mundo de esos, excepto por instantes fugaces. El inventor, el policía, el perro en la acera, Kim bajo la nieve. Pero los instantes no bastan. Y quizá la pregunta no sea por qué Kim no volvió. La pregunta es, ¿cuántas veces al día tratamos a alguien como eso cuando podría ser tú? ¿Cuántas veces normalizamos, disciplinamos, objetificamos porque es más fácil que reconocer la humanidad incómoda frente a nosotros? Porque al final, Edward continúa en el castillo, cortando hielo, creando belleza que nadie presencia. Porque él nunca aprendió yo eso. Solo conoce tú. Ama a Kim décadas después. Crea nieve para la ciudad que lo expulsó. No porque espere algo, porque es lo que tú haces. Tú no calcula, no instrumentaliza, solo es. Y quizá esa sea la mayor tragedia. No que Edward fuera diferente, sino que era genuino en un mundo de instrumentalización.